Esa culpa, ese peso que cargas desde que tienes memoria, ese sentimiento de que naciste roto, de que algo en ti ya estaba mal antes de que pudieras hacer nada. Todo eso fue inventado por un solo hombre en el año 418, y esta noche te voy a dar el nombre del hombre, la fecha exacta y el mecanismo que lleva 1600 años funcionando. Quédate, porque lo que voy a mostrarte esta noche no es teología abstracta. Es historia de poder, es la historia de cómo un concepto que no existía en ningún libro sagrado se convirtió en la herramienta de control más poderosa que el mundo occidental ha conocido. Y lo que lo hace perturbador no es que sea oscuro o difícil de entender, es que está ahí, en los textos, disponible para quien quiera leerlos. Y casi nadie los lee. Voy a empezar por la culpa, esa específicamente, la que no es tuya. Déjame hacerte una pregunta que tardé décadas en hacerme a mí mismo. ¿Cuándo aprendiste a sentirte culpable? No culpable por algo específico que hiciste, culpable por existir, culpable por nacer, culpable por desear, por comer, por amar a alguien, por sentir lo que tu cuerpo siente de manera natural. Esa culpa de fondo, silenciosa, que está ahí antes de que hagas cualquier cosa concreta. ¿Dónde la aprendiste? Si creciste en cualquier contexto cultural influenciado por el cristianismo occidental, y eso incluye a la mayoría de América Latina, Europa y buena parte del mundo hispanohablante, la aprendiste muy temprano, en el catecismo, en las misas, en la Semana Santa, en las confesiones, en las conversaciones de familia donde se daba por sentado que el ser humano viene al mundo con algo que cargar. Esa culpa tiene nombre. Se llama pecado original. Y yo tardé muchos años en hacer una pregunta que en realidad es muy simple. ¿Dónde está eso en la Biblia? La respuesta me cambió todo lo que creía saber. Antes de darte esa respuesta, necesito contarte algo que pasó hace muchos años. Lo cuento porque es la única forma en que entiendo cómo una idea puede ser tan poderosa que silencia incluso a las instituciones que se supone que deben buscar la verdad. Era 2008 aproximadamente. Yo todavía daba clases en la UAP, filosofía medieval. Un semestre particularmente intenso, lleno de alumnos que discutían bien y profesores que raramente lo hacían. Había convocado un seminario interno sobre doctrinas de la Iglesia Latina temprana. Un espacio para académicos, no para estudiantes, gente con doctorados, con años de investigación, con acceso a fuentes primarias. El aula del tercer piso de Humanidades olía a café viejo y polvo de tiza. Sillas de plástico naranja que rechinaban cada vez que alguien se movía. Las ventanas daban al patio central. Afuera, estudiantes cruzaban con mochilas. Adentro, el tipo de silencio tenso que hay cuando un grupo de intelectuales sabe que la conversación está a punto de volverse incómoda. En un momento de la discusión, presenté lo que me parecía una hipótesis académicamente respetable, que el concepto de pecado original en su formulación técnica era una elaboración de Agustín de Hipona, tardía, del siglo V, con fundamentos textuales que los especialistas en griego del Nuevo Testamento cuestionaban desde hacía décadas. No dije que la fe fuera falsa. No dije que Agustín mintiera deliberadamente. Dije que la doctrina tenía un origen histórico específico, que ese origen era documentable y que el texto bíblico en el que se apoyaba era más ambiguo en su idioma original de lo que las traducciones latinas sugerían. Un colega de teología me interrumpió, en voz alta, frente a todos. La sala se tensó de una manera que solo ocurre cuando alguien ha cruzado una línea que no está escrita en ningún reglamento, pero que todos reconocen. Las sillas dejaron de rechinar. Los bolígrafos se detuvieron sobre los cuadernos. Alguien carraspeó una vez,
y no volvió a hacer ningún sonido. El colega no refutó los argumentos, no presentó evidencia contraria. Dijo que ese tipo de hipótesis era irresponsable en un espacio donde los alumnos podían escuchar que los profesores teníamos una responsabilidad con la formación moral de los alumnos y que había maneras académicamente correctas de manejar este tipo de material. Semanas después, el decano me citó a una reunión informal. No era una sanción oficial. Era una conversación amigable sobre el modo en que ciertos temas podían presentarse con más cuidado. Salí de esa reunión entendiendo algo que no aprendí en ningún libro. La academia también tiene textos que es mejor mantener en el archivo, y eso me hizo querer leerlos más cuidadosamente que nunca. Volvamos al año 418. Pero para entender lo que ocurrió en ese año, primero necesitas conocer a alguien que casi nadie menciona. Su nombre era Pelagio, monje británico. Nació alrededor del año 354. Llegó a Roma siendo ya un hombre maduro, un asceta respetado con décadas de estudio bíblico detrás de él. No era un marginal, no era un agitador. Era exactamente el tipo de figura que la Iglesia admiraba, intelectualmente serio, moralmente riguroso, con una vida de austeridad que nadie ponía en duda. Roma en esa época olía a polvo de mármol y excrementos de caballo. Era una ciudad de 1 millón de personas que se amontonaban en insulae de 6 pisos, que bebían agua del Tíber cuando los acueductos fallaban, que se apretujaban en los mercados del foro. Una ciudad donde la diferencia entre el senador y el esclavo se medía en la distancia que los separaba en el anfiteatro. Y en ese mundo violento y desigual, Pelagio enseñaba algo que, si lo lees con atención, suena radicalmente diferente a lo que te enseñaron en catecismo. Pelagio enseñaba esto: los seres humanos nacen inocentes. Así de simple. Adán pecó. Ese pecado afectó a Adán, pero la culpa de ese pecado no se transmite automáticamente a todos sus descendientes. Cada persona nace con la capacidad de elegir entre el bien y el mal. La gracia de Dios está disponible para todos. El libre albedrío es real, y la salvación es posible para cualquiera que decida libremente orientarse hacia Dios. Esa es la respuesta. Simple. Esa es la respuesta que el Antiguo Testamento apoya. Esa es la respuesta que la Iglesia griega, que leía sus textos en griego original, mantuvo durante siglos. Pelagio no era un hereje marginal. Era lo más cercano a la verdad bíblica que tuvo el siglo V. Te cuento lo que le pasó. Había un hombre que no podía tolerar que Pelagio tuviera razón. Su nombre era Agustín de Hipona. Permíteme ser justo con él, antes de ser crítico. Agustín fue un intelectual de primer nivel. Su Confesiones es uno de los textos más profundos de la literatura latina. Su capacidad para sistematizar la teología cristiana fue monumental, y su influencia sobre el pensamiento occidental, filosófico, teológico, político, es difícil de exagerar. Pero Agustín tenía un problema personal que moldeó su teología de maneras que los historiadores llevan décadas señalando. Antes de convertirse al cristianismo, Agustín fue maniqueo durante 9 años. El maniqueísmo enseña que el universo está en guerra entre el bien y el mal, que la materia, el cuerpo, la carne, la sexualidad, es esencialmente malvada, y que los humanos están atrapados en un mundo material que es fuente de pecado. Cuando Agustín se convirtió al cristianismo, necesitaba una doctrina que diera sentido a su conversión dramática, a sus años de vida libertina que él mismo describe en las Confesiones, a su sentimiento de que la naturaleza humana es fundamentalmente corrompida y solo puede ser rescatada por la gracia divina. La doctrina de Pelagio no le servía. Si los seres humanos nacen inocentes y el libre albedrío es real, entonces la conversión de Agustín era simplemente una elección personal, como cualquier otra. No había drama,
No había caída profunda seguida de redención espectacular. No había nada estructuralmente especial en lo que él había vivido. Para que su historia tuviera sentido teológico, necesitaba que la corrupción fuera universal, que todos nacieran en pecado, que nadie pudiera salvarse sin la gracia divina que él había recibido. Pelagio era, en ese sentido, su enemigo teológico más peligroso. Agustín necesitaba 3 cosas para ganar. La primera la tenía: inteligencia polémica y capacidad de escribir más rápido que sus oponentes. La segunda la consiguió: alianzas con el poder imperial. La tercera te la cuento en un momento. Los debates entre Agustín y Pelagio duraron años. Concilios en África, sínodos en Roma, cartas al Papa, decretos imperiales. El debate fue largo, complicado, lleno de maniobras políticas que los libros de teología sistemática raramente mencionan. Lo que voy a mostrarte ahora destruye el fundamento textual de toda la doctrina. Si tienes fe, prepárate, porque lo que voy a decirte no es mi interpretación. Son los académicos modernos del Nuevo Testamento los que lo dicen, incluyendo teólogos católicos y protestantes que estudian el texto griego desde hace más de un siglo. El año 418, Concilio de Cartago. El obispo Aurelio preside la sesión. Agustín está presente, políticamente conectado, bien relacionado con el poder imperial. El concilio emite 4 cánones que forman la arquitectura completa de la doctrina del pecado original. 1. Adán fue creado inmortal y su mortalidad es consecuencia del pecado. 2. El bautismo de bebés es obligatorio porque necesitan ser lavados del pecado original. 3. La gracia divina no solo perdona pecados pasados, sino que previene pecados futuros. 4. Sin gracia divina nada bueno es posible para el ser humano. 4 cánones. Un sistema completo, votado, declarado dogma y enviado al Papa Zósimo con la firma del poder imperial de respaldo. Pelagio fue condenado en ese mismo concilio. El año siguiente desaparece de los registros históricos. Lo que le pasó después no puedo decírtelo con certeza. Los documentos se interrumpen alrededor del año 420. Pero el fundamento de toda esa arquitectura doctrinal, el texto bíblico sobre el que se apoya, el versículo que Agustín usó como piedra angular de todo el edificio, tiene un problema. Y ese problema lo encontré yo mismo una tarde de invierno en Puebla. Entonces es solo un error de traducción. Simple. Pero espera, ¿por qué en 1600 años nadie lo corrigió? Estaba en la biblioteca palafoxiana. Era diciembre de 2011, creo. El tercer nivel de la palafoxiana tiene esa temperatura específica que tienen los espacios con paredes de cantera de 1,5 metros de grosor. Fría de manera uniforme, sin las variaciones que tiene el frío afuera. La luz de diciembre en Puebla entra oblicua por las ventanas coloniales, calentando el polvo en el aire sin calentar las manos. Yo llevaba guantes ligeros para poder pasar páginas. Había pedido la edición crítica latina del De Peccato Originali de Agustín, el texto mismo donde formuló la doctrina definitiva en respuesta a Pelagio. Una edición académica del siglo XX, con notas al pie y aparato crítico, de esas que pesan más de lo que parecen cuando las levantas. También tenía sobre la mesa mi edición griega del Nuevo Testamento, la de Nestle Aland, la edición de referencia académica estándar. Busqué Romanos 5, versículo 12. En latín, en la Vulgata de Jerónimo, traducida en el año 405, el versículo dice esto: Propteria sicut per unum hominem peccatum in hunc mundum intravit et per peccatum mors, et ita in omnes homines mors per transit, in quo omnes peccaverunt, en quien todos pecaron, in quo, en quien, en Adán. Todos pecaron en Adán, todos nacieron cargando la culpa de lo que Adán hizo. Esa frase,
in quo omnes peccaverunt, es el fundamento textual de todo el edificio doctrinal del pecado original. Busqué el griego, F.J. Gemarton, 2 palabras, F.J. Eso es lo que Jerónimo tradujo como in quo. El café que había dejado sobre la mesa estaba completamente frío. La luz de la tarde entraba oblicua por las ventanas coloniales y yo miré las 2 palabras griegas durante un tiempo que no sé cuánto fue. Hebreo en griego clásico, en el griego del Nuevo Testamento, en cualquier gramática griega del siglo XX, significa porque, por lo cual, en base a lo cual. Es una conjunción causal, no significa en quién. El texto griego dice, y así la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Porque cada persona peca por su propia elección, no en Adán, no heredando la culpa de alguien que murió miles de años antes. Cada uno por su propia decisión. Jerónimo tradujo F.J. como in quo, convirtiéndolo de una conjunción causal a un pronombre relativo que refería a Adán. Y Agustín leyó latín, no griego. Toda su doctrina, toda la arquitectura del pecado original, descansa sobre 2 palabras mal traducidas. Los teólogos modernos lo reconocen. Los comentaristas del Nuevo Testamento lo reconocen. Está en cualquier diccionario griego serio. Está en las notas críticas de las ediciones académicas de Romanos. Está en N.P. Williams y en Peter Brown y en decenas de estudios patrólogos. Y la Iglesia nunca lo corrigió oficialmente. Hay 3 versículos en el Antiguo Testamento que dicen exactamente lo contrario. Están ahí, en tu Biblia, desde hace siglos. Deuteronomio 24, versículo 16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos morirán por los padres. Cada cual morirá por su propio pecado. No es metáfora, no es literatura poética. Es una prohibición explícita del principio mismo que la doctrina del pecado original establece. La idea de que alguien puede cargar la culpa de otra persona, que un hijo puede ser responsable por lo que su padre hizo, está directamente prohibida en la ley de Moisés. Está ahí, en el mismo libro que cualquier cristiano considera sagrado. Ezequiel 18, versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará la iniquidad del padre, ni el padre llevará la iniquidad del hijo. Más directo es imposible. El hijo no llevará la iniquidad del padre, no como principio espiritual abstracto, como afirmación explícita sobre cómo funciona la responsabilidad moral ante Dios. Ezequiel no está filosofando, está estableciendo una regla que contradice directamente lo que la doctrina del pecado original afirma. Jeremías 31, versículos 29 y 30. En aquellos días no se dirá más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. La metáfora de la uva agria era un proverbio popular que describía exactamente el principio del pecado heredado. Los padres cometen el error y los hijos pagan las consecuencias. Y Jeremías lo cita para anunciarlo como algo que debe terminar, como una injusticia que el orden moral correcto no puede sostener. La paradoja es esta. Agustín conocía estos textos, los comentó, los explicó y los ignoró sistemáticamente en favor de 2 palabras mal traducidas en una epístola del apóstol Pablo. Te voy a mostrar quién ganó con todo esto, y cuando lo veas no vas a poder verlo de otra forma. Piensa en la arquitectura institucional que requiere la doctrina del pecado original para funcionar. Si los seres humanos nacen en pecado, si esa culpa es universal e inevitable, si no hay manera de liberarse de ella por decisión propia, entonces necesitas algo externo que te libere. Necesitas una institución que administre ese proceso de liberación, el bautismo, obligatorio para todos, incluyendo bebés recién nacidos, porque si mueren sin bautismo, llevan consigo una culpa que no podían elegir y que no pudieron lavar. La confesión.
porque después del bautismo, el pecado original debilitó la naturaleza humana de manera permanente y las personas seguirán cayendo, y cada caída requiere un sacerdote que intervenga. La penitencia, las obras que el sacerdote prescribe como reparación, que pueden incluir durante siglos de historia eclesiástica contribuciones financieras a la Iglesia. Las indulgencias, la economía completa de la salvación construida sobre la idea de que existe una deuda espiritual acumulada, que puede ser reducida mediante determinados actos que la institución define y administra. Ese es el modelo económico completo, desde el bautismo obligatorio hasta las indulgencias que financiaron las catedrales de Europa. Todo construido sobre la premisa de que el ser humano nace culpable, y no es solo la Iglesia. Los reyes también ganaron con esto. Un pueblo que nace culpable acepta la autoridad como algo merecido. El sufrimiento, la obediencia, la subordinación al poder se convierten en consecuencias naturales de la naturaleza corrompida del ser humano. No son injusticias a corregir. Son el orden correcto de las cosas en un mundo caído. El cuerpo mismo se convirtió en problema. Agustín enseñó que el pecado original se transmite a través del acto sexual. La sexualidad humana, el deseo, el placer del cuerpo, quedaron contaminados por la doctrina. No solo eres culpable por nacer, eres culpable por cómo naciste, culpable por el acto que te trajo al mundo, y eso le dio a la institución eclesiástica un control que va mucho más allá de los domingos en misa. Penetró en los dormitorios, en las alcobas, en cada momento íntimo de la vida privada. La Reforma protestante que cuestionó todo, no cuestionó esto. Lutero y Calvino lo mantuvieron intacto. ¿Por qué? Aquí es donde muchos esperan que aparezca una ruptura. Lutero en Wittenberg, las 95 tesis, el cuestionamiento del poder papal, de la autoridad del Papa, de la venta de indulgencias. Todo eso ocurrió. Lutero fue valiente, el cuestionamiento fue genuino, pero sobre el pecado original, Lutero fue más agustiniano que Agustín. No solo mantuvo la doctrina, la radicalizó. Argumentó que la naturaleza humana, después de la caída, estaba tan completamente corrompida que el libre albedrío era prácticamente inexistente. Que el ser humano era incapaz de hacer nada bueno sin gracia divina previa. Calvino fue más lejos todavía con la doctrina de la predestinación. Algunos nacen salvos, otros nacen condenados, y esa diferencia no tiene nada que ver con lo que hagan en vida. Naces culpable, y además ni siquiera sabes si tu culpa puede ser perdonada. ¿Por qué la Reforma no cuestionó el pecado original? Porque para cuestionar el pecado original, habrías tenido que cuestionar a Agustín. Y para cuestionar a Agustín, habrías tenido que leer el texto griego de Romanos 5, versículo 12. Y para hacerlo, habrías tenido que tener acceso a las herramientas filológicas que todavía eran privilegio de muy pocos en el siglo XVI. Y entonces apareció Spinoza, y dijo algo que lo cambia todo. Pero antes, Baruch Spinoza, Tractatus Theologico-Politicus, capítulo 7, publicado anónimamente en 1670. Spinoza no atacó el pecado original directamente, hizo algo más eficaz. Estableció el principio metodológico que lo desmonta todo. Las instituciones no condenan lo que pueden refutar. Condenan lo que no pueden permitir que el pueblo piense. Si la doctrina del pecado original pudiera refutarse con argumentos, habría sido refutada. Los académicos que señalaron el problema de Evjo existían. Los teólogos que conocían Deuteronomio 24 existían. La evidencia estaba disponible. Lo que no era posible era permitir que esa discusión llegara al pueblo.
Porque si el pueblo entiende que no nació culpable, entonces no necesita a nadie que lo absuelva. Y si no necesita absolución, no necesita sacerdote. Y si no necesita sacerdote, la institución pierde su función central. El pecado original no sobrevivió 1600 años porque nadie lo cuestionó. Sobrevivió porque cuestionarlo tenía consecuencias. Hay una iglesia cristiana con 250 millones de fieles que nunca lo aceptó. ¿Sabes por qué? Lo que la iglesia griega ortodoxa supo desde el principio va a cambiar cómo ves el mapa del cristianismo. Pero primero, necesito contarte algo que escuché de primera mano. Una conversación que le dio un peso diferente a todo lo que había investigado durante años. Era 2016. Congreso de Historia del Cristianismo en Ciudad de México, una de esas reuniones académicas donde van especialistas de universidades europeas y americanas que rara vez se juntan en el mismo espacio. 3 días en un hotel de Tlatelolco, pasillos angostos entre mesas con manteles blancos, café de máquina que nadie terminaba y conversaciones que valían más que las ponencias formales. En la cena del segundo día me senté junto a un teólogo ortodoxo griego de la Universidad de Tesalónica, especialista en patrística oriental, un hombre tranquilo de unos 50 años que había pasado décadas leyendo textos que los académicos occidentales raramente consultan porque no han sido traducidos al inglés. Hablamos durante más de 2 horas. Y en un momento de la conversación, cuando yo mencioné el problema de F-Jo en Romanos 5, algo cambió en su expresión. No era sorpresa, era reconocimiento, como si hubiera escuchado esa conversación 1000 veces y supiera exactamente a dónde iba. Me dijo casi sin énfasis, como si fuera evidente. Nosotros leíamos en griego, sabíamos lo que decía el texto. Yo lo había estado investigando durante años. Había encontrado el error en los libros, en los léxicos, en los aparatos críticos de las ediciones académicas. Pero escucharlo de alguien que creció dentro de esa tradición teológica viva, de alguien para quien F.I.J.O. no era una curiosidad filológica, sino el fundamento de toda una comprensión diferente de lo que significa ser humano, le dio otro peso. No académico, vivencial. Le pregunté por qué esa diferencia de lectura nunca se convirtió en un debate central en la historia del cristianismo occidental. Se quedó callado un momento, miró su café y luego dijo, porque en Occidente la institución que interpretaba los textos también controlaba cuáles preguntas eran legítimas. Nosotros teníamos el texto. Ustedes tenían el poder. Años de investigación, docenas de textos críticos, y esa frase sola lo resumía todo mejor que cualquier libro. Cuando el Concilio de Cartago emitió sus cánones en el año 418, la Iglesia griega de Oriente prestó atención. Sus teólogos leyeron los cánones y luego abrieron sus textos griegos del Nuevo Testamento y buscaron Romanos 5, versículo 12. Y leyeron F.J. Pantes Emarton. Porque todos pecaron. No en quién. ¿Por qué? Los teólogos griegos sabían lo que significaba F.J. No tenían que depender de la traducción de Jerónimo. El idioma era el suyo. Y lo que el texto decía en griego era fundamentalmente diferente de lo que la Vulgata latina decía. Así que la Iglesia Ortodoxa desarrolló una doctrina diferente, no pecado original, sino pecado ancestral. La distinción es fundamental. En la doctrina ortodoxa heredamos de Adán las consecuencias, la mortalidad, la tendencia al error, la fragilidad de la naturaleza humana. Pero no heredamos la culpa. La culpa de Adán es culpa de Adán. Nadie más nace cargando esa responsabilidad moral específica. El resultado teológico es radicalmente diferente.
En la doctrina latina occidental, Dios mira al recién nacido y ve a alguien que lleva una deuda. En la doctrina ortodoxa griega, Dios mira al recién nacido y ve a alguien que necesita amor y guía, no absolución. Una diferencia de traducción en el año 405 generó una división teológica que lleva 1600 años separando al cristianismo occidental del oriental. Dos formas de ver al ser humano, dos concepciones diferentes de lo que significa nacer. Y las dos están disponibles en la misma Biblia, en el mismo texto, leído en idiomas diferentes. Eso es todo. Eso es lo que pasó. Pero la pregunta que te haces ahora no es histórica, es personal. Quiero dejarte con algo que pienso mucho desde que empecé a investigar esto en serio. Si Pelagio tenía razón, si el Antiguo Testamento lo dice textualmente, si el texto griego de Pablo dice algo diferente de lo que la Vulgata latina transmitió, si la Iglesia Ortodoxa lo supo desde el principio porque leía en su idioma original, ¿qué cambia si eso es cierto? Cambia esto. La culpa de fondo que cargas desde que tienes memoria no viene del cielo. No está inscrita en tu naturaleza. No llegaste al mundo con una deuda que no puedes pagar por ti mismo. Fue diseñada en el año 418 por un concilio que necesitaba consolidar una doctrina que ciertos hombres necesitaban que fuera verdad, sobre un texto que habían leído mal porque no sabían griego, contra un monje que sí lo sabía y que por eso fue condenado y borrado de la historia. La culpa existencial no es teología, es ingeniería política. Haz con esto lo que quieras. La evidencia habla por sí sola. Nos vemos pronto.